En esta tarde quiero, iglesia, que entremos en esa mayor búsqueda de Dios. Quiero que te plantees en este año retos tan sencillos. ¿Cómo puedo conocer más a Dios? ¿Cómo puedo realmente acercarme más a la presencia de Dios? A veces uno viene y dice, Señor, me siento tibio. Miras a otros hermanos y dices, oh Señor, yo quisiera tener la pasión que tiene esta persona. Me gusta cómo ora, cómo se expresa delante de Dios. Me gusta su cara hasta cuando adora al Señor. Y me gustaría entrar en ese fervor. Y créeme que el único secreto es la presencia de Dios. Y acercarte al fuego, porque ese fuego va a consumir todo lo que sobra y todo lo que estorba en tu vida y va a hacer brillar a Cristo en ti, iglesia. Hay un mayor conocimiento que no lo vas a adquirir en sueños. Hay algunos que dicen, buenas noches, Señor, vela mis sueños. Si algo tienes que revelarme, aprovecha en la noche. Revélame en algún sueño. Y Señor, por favor, a la mañana siguiente recuérdamelo, porque mi dormir es muy profundo y a veces tampoco me acuerdo de lo que he soñado. Y algunos buscan esa revelación únicamente en sueños. Y Dios puntualmente puede revelarse a tu vida. Pero el conocimiento de Dios, el conocimiento de su palabra, no te va a venir por ciencia infusa. No es un Matrix. Tú no te tumbas en una camilla y te ponen un chip y te meten en una hora toda la información. Dios no funciona así. El maná del cielo que el Señor dio a su pueblo, a Israel, era cada día. Y lo que quedaba al día siguiente se podría, porque era maná para cada día. De la misma forma, nosotros nos acercamos a Dios cada día y en ese diario el Señor habla en nuestras vidas, trae conocimiento a nuestras vidas y nos guía. No hay otra forma de adquirir más conocimiento, sino el día a día. Y la prueba te va a hacer ver ¿cuál es esa palabra de Dios y la aplicación de la palabra de Dios? Porque uno va a leer textos que dices, qué bonito, qué bueno, pero hasta que no pasas por la experiencia y el experimentar de Dios, no lo haces carne en tu corazón. Amén. Por eso el conocimiento de Dios se adquiere siendo enseñado. El pueblo de Israel, el Señor les dijo en Deuteronomio 6:6, por si lo quieres anotar, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Primeramente, estas palabras que yo te hablo y está hablando de la ley dada por Dios a Moisés, estas palabras ponlas en tu corazón. Pero sigue diciendo, y las repetirás a tus hijos. Y hablarás a ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales ante tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Está hablando que la palabra de Dios tiene que estar morando continuamente en el hogar, allí donde tú estás, allí donde tú te mueves, a tus hijos, cuando estéis en la casa. Dice, la llevarás en los frontales. Los antiguos se ponían como pergaminos aquí en la cabeza y en sus manos, recordando la palabra de Dios, para recordarla. Así que, iglesia, el conocimiento viene por el oír la palabra de Dios, por meditar en la palabra de Dios, siendo enseñados. ¿Cuántos se proponen en su corazón apuntarse al instituto bíblico que hay ahora online con Raúl Abraham? ¿Cuántos se proponen en su corazón determinar, voy a venir a los tiempos de oración este año? Voy a proponérmelo, voy a reservar ese espacio de tiempo, quiero venir a los tiempos de oración. ¿Cuántos se proponen en su corazón apartar quizás los miércoles y decir, voy a venir a mitad de semana, voy a escuchar la palabra, me voy a llenar de fuerzas y continúo el resto de la semana? Pero uno tiene que plantearse metas y retos, porque viniendo a la casa de Dios, siendo enseñados por Dios, desarrollamos un mayor conocimiento de Dios. Amén. Orando es como tú desarrollas tiempos de oración realmente de calidad, donde tu corazón se abre delante de la presencia de Dios y con tus hermanos, iglesia.
Pero la palabra tiene que ser enseñada y tiene que ser un continuo. De la misma forma, Esdras, cuando el tiempo que Israel termina de ser esclavo de los babilonios y el rey Artajerjes le permite a Esdras que Esdras regrese a Jerusalén para edificar de nuevo el templo. ¿Y sabes lo que dice el rey Artajerjes? Pon gobernadores y jueces que conozcan y enseñen la palabra de Dios, y al que no sepa, tú le enseñarás. Esdras se propuso, dice que fue un hombre que preparó su corazón para inquirir la palabra de Dios. Preparar nuestro corazón es preparar nuestras vidas, es decir, aquí estoy, Señor. Preparar tu vida, dice que era un sacerdote que conocía perfectamente la ley de Dios, que la obedecía y la daba a conocer. Porque para antes tú enseñar a otros, primeramente tienes que conocer y obedecer para dar a conocer. Pero dice Dios que Él ya preparó su corazón para comprender y entender la ley de Dios y para enseñarla a otros. Y el rey Artajerjes le dijo, y al que no sepa, le enseñarás. Así que está hablando, iglesia, de un método que es el único y el válido. No nos viene por revelación. Por cantar mucho no vas a conocer más a Dios. Te llenas tú y alabas a aquel que vive y que reina. Pero conocimiento viene por el aprendizaje de la palabra de Dios, por ser enseñados por Dios. ¿Recuerdas la semana pasada cuando hablábamos acerca de quién entrará en el reino de los cielos? Si no fuereis como un niño, si no te humillas como este niño, no entraréis en el reino. Y las características de ese niño, estábamos hablando que era su capacidad de ser enseñable. Se le puede enseñar a un niño y ese niño va a aceptar lo que le enseñes. De la misma forma nosotros tenemos que ser enseñables, iglesia, y aprender esa palabra de Dios fuerte y firme en nuestras vidas, para servirle, para no hablar a tontas y a locas, para no actuar a tontas y a locas, para no hacer las cosas improvisando. Dios no improvisa, así que nosotros necesitamos una vida de conocimiento y de aprendizaje en la palabra de Dios. Hay gente que todavía no ha desarrollado el don que Dios le ha dado y que lleva años quizás en una iglesia y que se habla continuamente de dones, de poner a trabajar el don que Dios te ha dado, pero todavía hay hermanos y hermanas que no han descubierto su don. Tal vez porque no hay un mayor buscar en Él, no hay un mayor anhelo de su palabra y decir, Señor, ¿cómo te puedo servir? Porque lo cierto es que una iglesia está formada por hombres y mujeres, niños, jóvenes y ancianos que disponen su corazón para el servicio de Dios, iglesia. El peso no se puede apoyar total y absolutamente sobre el pastor, sobre la persona que pastorea. Cristo habló de cuerpo. Él es la cabeza y nosotros, la iglesia, somos su cuerpo. El pastor está dando buenos pastos, está predicando la palabra, se está enseñando, pero realmente como cuerpo, iglesia, tenemos que activar. Porque una mano no puede llegar a donde va un pie. Porque un riñón no actúa de la misma forma que actúan los ojos. Cada uno tenemos una función y es tiempo de que tú y yo digamos, Señor, dime dónde y cómo te puedo servir. Amén. Y va más allá de nuestra vida laboral y de nuestra vida profesional. Aun cuando yo estoy trabajando, iglesia, y en el día a día trato de ser eficiente en mi trabajo, pero mi mirada no está puesta en la tierra. Mi mirada no está puesta en que mi jefe me vea y me considere. Mi mirada está puesta en que Dios me está viendo y que yo quiero servirle y honrarle a Él. El ser un buen trabajador forma parte de ser un buen cristiano, iglesia. Amas a Dios, tienes que amar a tu prójimo y tienes que hacer las cosas como si las hicieras para Dios. Pero mi vida no está enfocada en una vida laboral. Mi vida está enfocada en el reino de Dios. Aún, iglesia, cuando tu mente se desenfoca y está pensando en un montón de situaciones y de problemas, la palabra habla que no entremos en ansiedad, sino que
que presentemos todas las cosas delante de Dios, que descansemos en Él, confiemos en Él. Él trae la respuesta a nuestras vidas. Pero mi vida se sigue enfocando en el reino de Dios. El que yo tenga una mala semana en el trabajo, el que yo tenga complicaciones con mi jefe, no significa que yo deje de asistir a la iglesia, porque estoy mal, porque estoy débil, porque estoy cansado. Dios no me llamó a estar cansado, Dios me llamó a ser una mujer esforzada. Dios no te llamó a cansarte, Dios te llamó a esforzarte en la vida, iglesia. Aún Jesús, lo hablábamos en estos domingos en Juan 4, cuando dice que llegaron al pozo de Jacob y dice que estaban cansados del camino, había un cansancio físico. Y Jesús es donde se encuentra con la mujer samaritana mientras los discípulos fueron a buscar comida. Y cuando regresaron dijeron, Maestro, come. Y Jesús le responde y le dice, la comida que yo tengo que comer, vosotros no lo comprendéis, no lo sabéis. Y pensaron los discípulos, ¿le habrá traído alguien de comer? Mi comida y mi bebida es que yo haga la voluntad de aquel que me envió y que termine su obra. Que haga su voluntad y que termine su obra. En algo tan cotidiano y tan sencillo como era comer, la hora de la comida, aún estando cansado, Jesús no le dio prioridad. No estaba diciendo no comas. Jesús no le dio prioridad a su necesidad física, le dio prioridad al reino de Dios. Era necesario que hablara esa mujer samaritana. No le dio prioridad a las cosas de este mundo. Primeramente dijo, es necesario que yo haga la voluntad de mi Padre y que yo termine su obra. ¿Tenemos nosotros esa misma complicidad para con Jesús? ¿Hablamos nosotros de la misma manera a Jesús? Señor, yo no quiero tener mis propias prioridades. Yo he establecido unas metas en la vida, he establecido una forma de vida, un estatus social, he establecido cómo quiero vivir, pero Dios nos llama a priorizar en su reino, iglesia. Ahora, podemos tener grandes propósitos, pero quiero hablarte de un gran enemigo en nuestras vidas y se llama pereza. La pereza es lentitud en el trabajo. La pereza es no hacer las cosas en el momento en que tienen que ser hechas y se tienen que hacer debidas. La pereza es algo que nos atrapa de una forma tan rápida y tan sencilla, pero pereza es un gran enemigo de la diligencia y del esfuerzo. Pereza la va a utilizar el enemigo, pero escucha, no le echemos la culpa al enemigo, porque quien toma la disposición y quien decide hacer o no hacer las cosas somos nosotros. Así que, pobre diablo, por todas las culpas que le echamos, nuestras vidas tienen que tener ese ánimo pronto para ser rápidos en obedecer a Dios y buscar a Dios. Quiero darte algunos versículos que de vez en cuando yo los leo, porque si en algo digo, Señor, estoy cansada, Señor, tengo tantas cosas siempre. De repente leo estos versículos y es como que se te olvida y te sigues y te vuelves a enfocar en aquello que verdaderamente merece la pena en esta vida. Proverbios 13:4. Anota también Proverbios 20:4 y anota también Proverbios 6:6. 13:4 dice así: el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El alma, el corazón de una persona que entra en pereza, dice que desea, anhela, pero no alcanza nada. Mas el alma de los diligentes será prosperada. A veces queremos y anhelamos en la vida, pero ¿qué hacemos para conseguirlo? Necesitamos ser diligentes. La pereza te hace anhelar, te hace desear,
pero no te ayuda a conseguir nada en la vida. Proverbios 24 dice: el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Gema, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. La persona que no se esfuerza, que no quiere hacer las cosas, que le da pereza, dice que no va a arar en el invierno, no se va a preparar en el invierno, porque hace frío, porque corre mucho aire y tomamos pereza, iglesia, muchas veces para las cosas del Señor. Entramos en pereza. Y dice que en el tiempo del invierno no va a arar, no va a sembrar. Y dice que llegará el tiempo de la siega y no hallará. Porque para poder segar, primeramente tienes que sembrar. Para poder recoger tu cosecha, primeramente necesitas haberte esforzado y haber sembrado en el reino de Dios. Así que no basta con anhelar y desear. No basta con decir: Señor, me gustaría. Señor, cuánto quisiera. Señor, tú sabes que a mí me gustaría. Y el Señor está diciéndote, como le dijo el pueblo de Israel: marcha para adelante, dile a mi pueblo que marche, dile a mi pueblo que se mueva, dile a mi pueblo que se active, dile a mi pueblo que se ponga en marcha en hacer lo que tiene que hacer. Iglesia, necesitamos ser preparados y necesitamos, iglesia, entrar en un mayor conocimiento de Dios y de su reino para obedecer en aquello que Él nos diga y ser efectivos y tener una buena cosecha del reino, iglesia. Queremos ver grandes cosas, también necesitamos ejercitarnos y preparar nuestras vidas para ver grandes cosas. El último proverbio, el 6:6, dice así: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo, así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y está haciendo alusión a un ejemplo tan sencillo como la hormiga. Todos cuando salimos al campo y en la primavera tú ves un montón de hormigas y las ves buscando alimento aún en el momento de mayor calor, también a la noche, está continuamente saliendo a por comida porque sabe que viene un invierno duro, no va a poder salir al exterior y tiene que hacer el mayor acopio posible de comida. Y fíjate, porque dice que la hormiga no tiene capitán, no tiene gobernador, no tiene señor, no tiene nadie que le mande y aún así en su propia decisión está: voy a buscar alimento porque el invierno viene. Iglesia, nosotros necesitamos, como la madre o el padre con el niño: venga, levántate, venga, levántate, lávate la cara, venga, ponte a estudiar. Necesitamos a alguien que parece que nos tenga que estar arreando y nos tenga que estar diciendo lo que tenemos que hacer. Y de vez en cuando, ¡pin!, una colleja. Y de vez en cuando, venga, que te has quedado parado. E incluso nos molestamos: que me dejes tranquilo, que me dejes en paz, porque no queremos tampoco la corrección. Mas sin embargo, este animalito tan pequeño de la tierra no tiene capitán, no tiene dueño, no tiene quien le gobierne y de su propia voluntad va a buscar camino. Dice que un poco de dormir, un poco de reposar las manos, y eso me recuerda mucho como cuando uno se sienta y reposa las manos así en la tripa. Dice que cuando uno reposa demasiado, así
viene la perdición. No significa, iglesia, que no necesitemos tiempo de descanso y que no necesitemos un tiempo de ocio y de relax. No quiero ir a los extremos, pero quiero que enfoquemos nuestras vidas a que ahora que viene el invierno y va a venir un montón de actividades y de cosas que vamos a hacer en la iglesia, necesitamos estar activados y buscar en el reino de Dios y estar dispuestos y no entrar en pereza y entrar en esa mayor búsqueda del Señor, porque en esa mayor búsqueda va a venir un derramamiento fuerte de la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. Así que un enemigo del conocimiento y de los buenos propósitos va a ser la pereza. Quiero hablarte del esfuerzo, de ser hombres y mujeres esforzados. Dice que el esfuerzo es la actividad del ánimo que te lleva a empujar y a ser fuerte en medio de las circunstancias que son hostiles. Esforzarse es tener ánimo, tener vigor y tener valor en medio de circunstancias difíciles. Aun cuando hay algo en tu contra, imagínate que hay algo que te está empujando y esforzarse es ser tu mayor tener tu mayor ímpetu, tener tu mayor capacidad de empuje y ¡bum!, empujar contra esa hostilidad. Iglesia, es lo mismo pero a la contra cuando en un juego se extiende una cuerda larga y en un extremo hay 4 hombres, en el otro extremo hay otros 4 hombres y en la mitad hay un lugar, hay un punto intermedio y el juego consiste en a ver quién tira más para vencer al equipo contrario y que toda la cuerda se venga para ti. De la misma forma, el esfuerzo va a ser algo que tú te vas a tener que empeñar, porque tienes que tirar tan fuerte para hacer venir a ti las bendiciones, iglesia, y para buscar realmente el ser una mujer y un hombre comprometido delante del Señor. Tenemos como ejemplo, mira, cuando el pueblo de Israel cruza el Mar Rojo, y dice la palabra de Dios que Moisés va a mandar espías y va a llamar a los príncipes de cada una de las tribus de Israel. Recuerda que Israel estaba compuesta por 12 tribus. Y de ahí le dice Dios a Moisés que vaya uno de cada tribu, pero serán los príncipes, es decir, gente de renombre, gente de reconocimiento, gente que representaba a su propia tribu. Y les envió a la tierra de Canaán. Quiero que vayáis, quiero que observéis aquella tierra. Dios ya les había dicho que era una tierra de bendición, pero ahora Moisés, en medio de la sabiduría de Dios, le va a decir, ve y envía a esas 12 hombres, que vayan y vean la tierra. Que vean si allí hay hombres fuertes o débiles, que vean si viven en campamentos o en ciudades fortificados, que observen si hay buena tierra o mala tierra. Le manda a observar absolutamente todo de aquel lugar y dice, y que sean esforzados y que traigan fruto de aquel lugar. Que se esfuercen y que traigan fruto de aquel lugar para ver qué tipo de tierra era la que tenían que conquistar. Así que esos 12 hombres, que los llaman los 12 espías, van a divisar toda la tierra de Canaán. Y dice que van a llegar con un racimo de uvas que traían en un palo y la llevaban entre 2 personas. Así que imagínate, era un racimo de uvas, que no era el viñedo ni era la parra entera, sencillamente un racimo que tenían que traer entre 2 personas. Imagínate qué lugar de abundancia y de bendición era la tierra de Canaán. Igualmente llevaron granadas y llevaron higos. Está hablando de frutos suculentos, de frutos muy buenos, y los llevaron para donde estaba Moisés de nuevo. Y dice que hablaron y que comunicaron lo que habían visto. Y lo primero que hablan es una tierra donde hay mucha abundancia. Y la muestra es esta parra de uvas que se la trajeron entre 2 personas. Pero dice, pero allí hay gigantes. Pero aquella tierra es muy fuerte y viven en ciudades fortificadas y nosotros no vamos a poder con ellos. ¿Cómo?
Y dice que no solamente eso, sino que hicieron hablar mal al pueblo, porque empezaron a comunicar entre todo el pueblo lo difícil que era conquistar Canaán. Mas sin embargo, Josué y Caleb mandaron callar a todo el pueblo y las palabras fueron las siguientes. Vamos a leerlas en Números 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Subamos, poseamos esa tierra, porque más podremos nosotros que ellos. Iglesia, hay retos delante de nosotros que tú tienes dos formas de enfocarlos en tu vida. O hablas como habló Caleb, llevado por la palabra de Dios y por las promesas de Dios. Porque todos cantamos y se nos llena la boca de decir tus promesas, Señor, en mi vida, tus promesas. Pero son áreas, iglesia, que tenemos que conquistar en nuestras vidas. ¿Te has propuesto en esta temporada conquistar áreas en tu vida? ¿Te has propuesto delante del Señor avanzar y esforzarte fuertemente? Porque Caleb vio la abundancia que había en aquel lugar, lugar de bendición, y vio también que Dios estaba con ellos. Y les dijo: más podremos nosotros que ellos. Mas el resto de los hombres dice que murmuraron y hablaron mal y comenzaron a gritar y a llorar y a quejarse ¿contra quién? Contra Aarón y contra Moisés. Siempre va a venir la queja y van a decir: pero ¿por qué nos sacaste de Egipto? ¿Por qué nos has mostrado lo bueno para que ahora no lo podamos conquistar? Mejor hubieran no haber salido de Egipto. Y viene la queja con la falta de fe en nuestras vidas, iglesia. Y esta es una actitud también de pereza. Es una actitud de no ponernos manos a la obra y hacer aquello que Dios nos ha mandado hacer y obedecer a la palabra de Dios y a obedecer lo que Dios ha puesto lugar de promesa delante de nosotros. Y emperezamos, porque es tan difícil, porque es tan complicado, que emperezamos y decimos: pues mejor ni lo empiezo ni lo intento. Hay que romper esas actitudes en nuestras vidas, iglesia. Necesitamos romper con todo mal pensamiento, con toda pereza en nuestras vidas y hablar palabras de Dios y hablar palabras. Si Dios nos lo ha entregado, entonces iremos y lo tomaremos. La palabra de Dios dice: apartaros, Moisés y Aarón, porque voy a erradicar a todo este pueblo. Voy a matarlos a todos y te voy a dar un pueblo que sea fuerte y que sea fiel a mí. Y Moisés tiene que ponerse en medio, como siempre, y orar e interceder. No, Señor, ¿qué van a decir los egipcios? ¿Qué van a decir todos nuestros enemigos alrededor? ¿Que a este pueblo al que tú sacaste al final has terminado exterminando? Señor, ten misericordia. Y Dios de nuevo escucha la oración de Moisés y de Aarón intercediendo por el pueblo. Pero, iglesia, a veces la pereza y la falta de ganas nos come ante los propósitos y los proyectos que Dios ha puesto delante de nosotros. ¿Cuánto sabe que Dios ha derramado sobre tu vida don y talento y que aquello a lo que Dios te ha llamado a hacer nadie más lo puede hacer? Otros haremos otras cosas, otros harán otras cosas para el reino de Dios, pero hay algo que Dios te ha llamado a hacer y está en ti y en mí que cojamos el reto. Recuerdo hace muchos años, siendo jovencita y yendo a reuniones que se hacían en Madrid, recuerdo, pues creo que tendríamos 18, 20 años, íbamos con el grupo de jóvenes a una reunión que se hizo en una iglesia, creo que era por la calle Argós, a una reunión que incluso fue muy poca gente. Y había un pastor predicando o un líder de jóvenes, y ese hombre habló acerca de recoger la antorcha, de recoger como cuando los atletas se van pasando
el testigo para terminar la carrera, y ese líder de jóvenes o ese pastor, no recuerdo ni su nombre ni quién era, pero recuerdo que se llevó como una especie de testigo, y cuando terminó la predicación, éramos muy pocos, no sé si Cora lo recuerda, pero este hombre lanzó el testigo y había gente en esta zona, jóvenes en aquella zona. Nosotros estábamos en la parte del final y lejos, y delante no había ningún sitio, y recuerdo a este hombre que cogió el testigo. ¿Quién va a coger el testigo? ¡Buah! Y lo lanzó. Se quedó en el banco delante de nosotros. Y yo por timidez no me levanté y lo cogí. Yo era una jovencita y recuerdo que en ese momento lo primero, tú no te ves ni capaz, no piensas ni que Dios te vaya a llamar, ni que Dios te vaya a escoger para servirle de una forma específica. Solamente recuerdo que me impactó esa predicación, que yo decía en mi corazón y con lágrimas en mis ojos: yo quiero servirte, yo quiero tomar ese testigo, pero ni yo misma me veía con la valentía de levantarme y coger aquel testigo. Y ese hombre ¡buah!, lanzó aquella varita y se quedó en el suelo. Y tal vez yo no tuve la valentía de levantarme y cogerlo, pero en mi corazón yo dije: Señor, yo te quiero servir y quiero ser usada por ti. Ni me imaginaba en qué Dios me iba a preparar. No lo sabía, solamente dije: Dios, aquí estoy. Y tú estás a lo mejor dudando en cómo servir, en qué hacer. Y Dios está diciendo: vamos. Vamos, hay una tierra que fluye leche y miel, hay un lugar de bendición. Y por la pereza de comenzar, por la pereza de no levantarte y decir: Señor, aquí está mi vida, tal vez estamos perdiendo la oportunidad de ver grandes cosas para el reino de Dios. Y Él nos desafía. Y tenemos por delante una temporada, iglesia, gloriosa. Gloriosa para decir: aquí estoy yo. ¿Cómo puedo servir y qué puedo hacer? En pequeños hombres he visto yo grandes cosas, iglesia. En pequeños hombres hemos visto grandes cosas. El mismo rey David era el pequeño de todos sus hermanos. Era pastor de las ovejas, porque todo el mundo reconoce su reinado, pero sus inicios eran pastoreando el redil de su padre. Y ese pequeño hijo de Isaí fue y llegó a ser rey de Israel, por llamado de Dios y porque Dios le escogió. Si él hubiera sido un hombre que dijera: no, Señor, ¿para qué? Con todo lo que va a costar, esto va a costar mucho, esto no se levanta de la noche a la mañana. Y tú en tu lógica y en tu razonamiento puedes decir: es que esto es muy difícil, Gema, es que esto no va a haber quien lo levante. Tú sabes todo lo que hay que hacer para... Si Dios ya ha determinado que ese lugar es tuyo, Dios te prepara y te capacita para que alcances ese lugar de bendición, iglesia. No hagamos como el pueblo de Israel, era rebelde. Y está simbolizando a nuestras vidas muchas veces hoy en día que por falta de fe, toda una generación, 40 días fueron los 12 espías a divisar la tierra de Canaán. Por cada día de expedición fue un año de desierto. 40 años de desierto por cada día que estuvieron inspeccionando la tierra de Canaán y que no creyeron que la podían conquistar. Toda esa primera generación, excepto Josué y Caleb, pereció en el desierto, porque ni su mente ni su corazón estaban preparados para pelear por Dios y lo que Dios había determinado para con sus vidas, iglesia. Vamos a enfocarnos y vamos a mirar muy bien cómo vamos a trabajar en este año. Y dispón tu vida para conocer, para ser enseñado por Dios, para venir y formar parte de lo que Dios va a hacer en su casa. Amén.